Listos, ya estamos listos, Jessy. Perfecto. Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos los que nos sintonizan en vivo. En nombre del Colegio de Jueces del Foro Común de la Ciudad de México, AC, y de la Barra de Profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses, AC, es para mí un gusto poder presentar el primer conversatorio que se titula Charlas Jurídicas entre un juez y un litigante, un evento organizado para todos ustedes, mismo que se estará replicando todos los jueves, y en cada conversatorio contaremos con la participación de distintos jueces y abogados postulantes, donde se abarcarán diversos temas jurídicos. Para la apertura de este gran evento, contamos con la valiosa participación del doctor Enrique de Jesús Durán Sánchez, quien se desempeña como juez noveno de proceso oral civil y es presidente del Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México, AC. Y por otra parte, nos acompaña el doctor David Aboites de la Cruz, quien se desempeña como abogado postulante en materia civil y es presidente de la Barra de Profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses, AC, a quienes les doy la más cordial bienvenida. A continuación, daremos inicio al conversatorio y el tema a tratar será omisión de recursos ordinarios en el proceso oral civil. Les recuerdo a los ponentes que cada uno contará con un tiempo de 10 minutos para hacer su participación, y para quienes nos sintonizan en vivo, si tienen alguna pregunta, las mismas serán atendidas al final del conversatorio. Les cedo el uso de la palabra al doctor Enrique de Jesús. El micrófono es suyo. Adelante. Gracias, Jessica. Pues muchas gracias, David, otra vez por la invitación. Ahora vamos a trabajar estos temas que me parece que, lejos de tener que estar haciendo exposiciones, a veces es más nutrido el poder tener el intercambio de opiniones en relación con temas específicos, y eso creo que puede nutrir más también al foro de litigio, ¿no? Y disipar, por otro lado, pues también algunas dudas de por qué es el sistema de esa forma, y a la vez también plantear pues algunos tabús, ¿no? Unas nuevas paradojas también acerca de la justicia. Muchas gracias por la invitación, mi estimado David. A mí me parece bien que en el procedimiento, en específico en el sistema oral, se adolezca de los recursos. ¿Por qué? Porque eso le da mayor celeridad al procedimiento. Evitamos, ¿verdad?, que existan cargas innecesarias procesales para el órgano judicial, para las partes, e igualmente se agiliza el procedimiento. Si bien es cierto que este tipo de juicio está sostenido en el principio de continuidad, concentración, entre otros principios, pues lo cierto es que el quitarle los recursos a las resoluciones del juez, pues es una herramienta que le imprime mayor dinamismo. Ahora, le estamos quitando el sistema de recursos ordinarios, ¿verdad? Estos recursos que conocemos en el sistema escrito: revocación, apelación, queja. Pero ello no significa que el justiciable, en el momento de que el órgano judicial cometa alguna violación o cometa alguna omisión, pues este acto procesal no pueda ser rectificado. Desde luego que puede ser rectificado. Impugnación, en términos del 25.3, el 25.1, 25.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el juicio oral sí tiene acceso a un sistema de recurso legal y efectivo, de acuerdo a la interpretación extensiva que ha hecho la Corte, de que el mecanismo de amparo pues es el medio a través del cual se puede atacar las resoluciones. Es decir, si el juez de proceso oral te desecha la demanda, pues tú puedes perfectamente acudir en vía de amparo, ¿verdad?, ante la justicia federal, a que se colija o se corrija, ¿verdad?, ese acto procesal. Lo mismo sucederá para con la sentencia. Dicta una sentencia definitiva, pues tú puedes impugnar esa sentencia definitiva también a través de los estándares que establece la ley de amparo. Lo mismo sucederá con los actos que vayan derivando en ejecución de sentencia.
Es decir, no es que se priva el justiciable de un mecanismo de defensa y que las resoluciones del juzgador se vuelvan netamente arbitrarias y que rompamos el principio de arbitrio judicial por el de discrecionalidad procesal. Ahora, las etapas del procedimiento oral, sea en materia civil, en materia mercantil, están muy estandarizadas y muy bien marcadas. Si yo miro el sistema de recursos que tiene el procedimiento oral familiar, pues el diseño y confección es distinta, porque allá sí tienen, por ejemplo, recursos, pero hay un catálogo. Es decir, que en sistemas de oralidad tú puedes elegir 3 caminos. Uno de los caminos es el que tiene el Código Civil y el Código Mercantil, de adolecer del principio de impugnabilidad. El segundo camino es el que tiene el Código de Procedimientos Civiles en el sistema oral familiar, que eliges, ¿verdad?, un sistema de recursos por catálogo, dependiendo la importancia del acto procesal. Por ejemplo, las medidas provisionales son impugnables en materia del juicio oral familiar. En el juicio oral laboral, todas las resoluciones que emite el órgano federal o las resoluciones que emite, perdón, el secretario instructor, las puedes impugnar a través del recurso de reconsideración, ¿sí? O dotarlo de recursos, y dotarlo de recursos, pues es volver a los adagios del anterior sistema, ¿no? Ahora, nótese, y esto es bien importante, no porque una jurisdicción voluntaria, unas providencias precautorias, ¿verdad?, se lleven por un juez de proceso oral, significa que esas providencias o esa jurisdicción voluntaria se va a tramitar conforme a las reglas del juicio oral. No. Todos los demás asuntos que un juez de proceso oral conoce, que no caen dentro del catálogo, por ejemplo, en materia mercantil, 1390 bis, ¿sí?, pues entonces van a seguir su mecanismo tradicional, sus tiempos tradicionales, su procedimiento tradicional, y van a tener su propio sistema de recursos, el que tenía, por ejemplo, el caso de las providencias precautorias, sigue manteniendo su tramitación, sigue manteniendo su naturaleza procesal y desde luego sigue manteniendo sus recursos. Aquí a veces hay una gran confusión, que pareciera que este procedimiento, dicen, pues como lo conoce un juez de proceso oral, entonces las providencias son orales, ¿no? No perdió su naturaleza, se sigue tramitando y son impugnables, revocación, apelación, dependiendo ahí el monto de la cuantía. Esa es otra cosa. Si yo tuviera, por ejemplo, tercerías, pues también aplica su mecanismo de recursos. Pero si yo estoy hablando propia, única y exclusivamente del juicio oral, civil, mercantil, yo diría, qué bueno que no tiene recursos. Digo, en la experiencia me tocó también participar del proceso escrito en diversos cargos judiciales, y donde está la parálisis del procedimiento, pues es efectivamente también en el sistema de recursos, porque apenas das un paso, recurso de revocación. No, no es procedente. Pues recurso de apelación, porque me desechaste la revocación. Es que no es procedente. Pues denegada apelación. No, no es procedente. Entonces queja. Ya te aventaste 4 meses, ¿verdad?, en el trámite de esos recursos. En el juicio oral, si bien es cierto, no hay una disposición expresa o no hay un recurso ordinario como estos que he mencionado para las resoluciones del juez, no significa también que no podamos activar medios de reparo, pero de eso voy a platicar. Yo diría, está muy bien el sistema hasta este momento. Lástima para la justicia federal, son en realidad, yo creo que los defensores de que exista mecanismos, ¿verdad?, como revocación y apelación,
porque ellos son los que reciben ahorita toda esa carga procesal, ¿no? Entonces, no, pues que tenga recursos, el sistema oral que tenga recursos, porque pues, es mucho trabajo el que nos llega a nosotros. Pues qué lástima. También a nosotros nos llega mucho trabajo. Y dos, yo creo que yo le veo más una cuestión de política judicial a este tema, porque conforme vaya creciendo la litigiosidad del sistema oral, pues van a ir desapareciendo salas. No voy a requerir ya tantas salas. Y eso, desde luego, pues causa escozor, ¿verdad? Dentro de los poderes judiciales, porque eso significa reducción de plazas de magistrado y reducción de salas, lo cual, digo, a la par yo sostengo que el sistema también tendrá que cambiar, ya no tendría que haber salas. Deberíamos de migrar a otro tipo de sistemas, ¿verdad? Más democráticos, más garantistas. Estos sistemas donde es el juez de instancia y el juez revisor. Punto. La única diferencia entre ellos es que uno le revisa al otro. No se politiza la justicia y no se caen los poderes judiciales, ¿verdad? En presa de, pues, decisiones políticas de otro índole, o se llenan de políticos a veces los tribunales. Creo que si hubiera también la estandarización del juez de revisión, pues eso fomentaría la carrera judicial y a la par también evitaría algunos tipos de conductas que luego se presentan en estos sistemas donde existen salas, y además las salas son integradas por miembros de designación y no por miembros de aprobación o de selección, de especialización de algún tipo de curso, ¿no? Eso es por lo que creo que se critica tanto que el juicio oral en materia civil y mercantil no tiene recursos, pero a mi parecer son por otras razones que no tienen nada que ver con que el procedimiento va a ser malo o va a ser totalmente violatorio para alguna de las partes. En suma, en esta primera participación, yo diría que esa sería mi posición. Muchas gracias, doctor. Solicitamos la Gracias. participación del doctor David Aboites. Claro que sí. Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estarnos acompañando. Muchas gracias, Enrique, por este proyecto que hemos formado y que primero Dios tendremos que ir poco a poco avanzando en el mismo. Se oye muy interesante, muy ambicioso el estar trayendo a este tipo de conversatorios diversos tópicos sobre diversas materias del área jurídica y, como dices tú, bueno, pues ver esa practicidad que sacarle provecho a este tipo de pláticas, ¿no? Me refiero al tema, la omisión de estos recursos ordinarios en el procedimiento, no nada más, como bien lo mencionas, civil, oral civil, sino también en el mercantil. Creo yo sí disento de lo que has expuesto, Enrique, porque creo que la actividad del ser humano, la noble actividad que ustedes realizan al juzgar algunos asuntos que se le someten bajo su jurisdicción, pues es una actividad muy interesante, pero bueno, pues no podemos perder de cuenta la falibilidad que existe del ser humano, ¿no? Esos errores en perjuicio de una persona que muchas veces pues acude a que le impartan justicia. Y bueno, tú ya mencionabas las cargas de trabajo que se tienen y que muchas veces no es, ojalá y se pudiera revisar hoja por hoja, no lo dudo que muchísimos como tú seguramente lo hacen, las actuaciones que estén al pendiente y tengan en la cabeza todos los expedientes que están bajo su jurisdicción. Sin embargo, lo veo complicado y muchas veces a quien ponen a hacer el acuerdo, pues tal vez puedes o no lo revisan bien por la carga de trabajo o ponen a hacer un acuerdo pues ahí al pasante o a alguna otra persona que está apenas capacitándose, que está inmersionándose en el área. No dudo tampoco la capacidad de algunos secretarios de acuerdos, pero yo creo que sí es la afabilidad que puede existir de ese error humano, creo que hay que protegerlo. Efectivamente, tú mencionabas, bueno,
si no existieran también los recursos, pues bueno, ya nos tendremos que estar olvidando de esas salas, ¿no? Que son órganos revisores, de esos tribunales también a nivel federal. Pero bueno, y entiendo lo que comentas, ¿no? Lamentablemente aquí en la Ciudad de México, no así en otros tribunales que de verdad son ejemplo, existen cuestiones políticas, el nombramiento de magistrados, que creo no debería ser, pero bueno, eso es otro tema. Sin embargo, hay otros estados que sí tienen el acceso como carrera judicial a estos cargos de magistratura y creo que eso me hace muy, muy interesante. Hay ya, bueno, el 969 en su párrafo cuarto, parte última, es precisamente donde señala que no va a haber recursos en materia oral civil, ¿no? Sin embargo, como bien lo mencionabas, ya tenemos ahí también la Convención de Derechos Humanos que señala en el 8.2, inciso H, en materia penal, pero bueno, lo ha traído incluso la Corte en una tesis que es aislada, donde señala lo que tú comentabas, ¿no? Precisamente la tesis 20.13.206 señala que el derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, que es el de donde se enlaza también el de la Convención Americana, el 8.2, inciso H, que señala que precisamente el recurso que se interponga debe ser sencillo y eficaz. Aquí hay algo, como yo lo considero una laguna, porque no te dice si ese recurso es ordinario o extraordinario. Ajá. Nada más te habla del recurso. Y bueno, ya lo comentabas tú, incluso la jurisprudencia que les acabo de señalar, más bien la tesis aislada que les acabo de señalar, señala precisamente que el juicio de amparo cumple con estos requisitos y características que prevé este artículo del 8.2, inciso H de la Convención Americana, ¿no? Es decir, como que lo salva y dice, no hay problema, o sea, no pasa nada, tenemos en nuestro régimen jurídico interno, pues el juicio de amparo, y bueno, pues ahí entendemos que muchas veces también se están haciendo varios amparos indirectos y mientras no te haya parado un perjuicio, esa sentencia, pues te dicen, no, pues no, no entramos al fondo porque, pues la verdad es que todavía no hay una sentencia que te haya causado algún perjuicio y por lo tanto, pues todas las violaciones procesales que se pudieran argumentar, pues espérate hasta amparo indirecto. Sin embargo, por esta situación de cargas de trabajo, como les pones, de acceso a la justicia de forma rápida, yo creo que sí sería interesante que reflexionemos. Todas las materias, casi todas las materias tienen recursos, diversos recursos. Los normales que utilizamos, pues bueno, en materia civil es precisamente la denegada apelación, la apelación y la revocación, ¿no? Porque digo, vuelvo a lo mismo, no somos infalibles, somos seres humanos, podemos equivocarnos y en una revocación, que es lo más rápido que tenemos, tener la humildad de, efectivamente la regué, ¿no? No vi, se me pasó, pues ¿para qué me voy a esperar hasta un amparo, 3 meses? Lamentablemente ahorita seguramente por que se renueven las actividades, la carga de trabajo va a ser impresionante. Y entonces esto lógicamente pues va a generar más atraso en la impartición de justicia, desde mi punto de vista, el acceso a estos recursos que podamos. Efectivamente no estamos hablando de que no va a haber cómo atacar, porque bueno, ya en ese amparo directo, en un momento dado que se vea precisamente la situación de una violación procesal o constitucional que se llegue a tener en cualquier índole, pues bueno, se podrá ser reparada en ese amparo directo, ¿no? Pero quienes litigamos sabemos que de aquí a que se resuelva ese tipo de situaciones en un amparo directo, pues me voy a llevar 6, ya decías tú, 4 meses, 6 meses, ¿no? Con recursos ordinarios y le sumamos el directo, otros 6 meses tranquilamente en un directo, bueno, pues de aquí a un año, las fechas de audiencia, entonces la gente va a venir encontrando, pudiéramos decir, esa justicia que está buscando y resolver su asunto, pues en el término más o menos de año, año y medio, ¿no? Y creo que si abandonamos este tipo de recursos que yo creo que son buenos, porque bueno, los propósitos que tiene cada uno es eficientar precisamente esta situación, ¿no? Creo que deberíamos de ser un poquito más accesibles. No, y a mí me queda claro también de que no
en ninguna forma estamos diciendo que se va a dejar en un estado de indefensión en alguna situación que veamos nosotros violatoria de derechos, pero sí creo que es importante. Incluso, por ejemplo, revisé también el artículo 13 del Convenio Europeo y nos señala, de igual forma, también allá en el continente, nos señala que pues se tiene que tener derecho a ese recurso efectivo, y ahí sí lo señala, ante una instancia nacional. Tampoco hace esa diferencia de si es ordinario o extraordinario, ¿no? Entiendo tu posición, Enrique, de verdad la respeto, no la comparto porque creo que nos ayudaría a nosotros, tal vez, y creo que en todas las materias, si usáramos juego limpio, creo que sería importante esta palabra, de llegar yo contigo en una audiencia e interponer un recurso porque realmente es lo que es, ¿no? Pero no interponer recursos por justificar mi actuación, porque hacerme yo tonto y alargar el juicio, porque quiero a mi contraparte, pues le meto una apelación ahí nada más para que se esté retrasando y como decimos, las chicanas, ¿no? No, vamos a utilizar los recursos en bien del proceso. Ni siquiera, yo creo que ni de una parte, en bien del proceso, que sea sano y que nos traiga los resultados pues que se tienen que obtener en todo juicio, ¿no? Que es dirimir precisamente una controversia que es emitida hacia un órgano jurisdiccional, ¿no? Pues esa sería mi participación, Enrique. Adelante, te escucho. Mira, a mí me parece que la jurisprudencia que comentas, bueno, que es la que fija la Corte, es excesiva. Es excesiva y desde mi punto de vista ocasiona un reparo que desde el punto de vista de la constitucionalidad es inconstitucional. La Convención Americana se refiere a este recurso legal, pronto, expedito, de primer contacto. En realidad está pensando la Convención Americana en un recurso ordinario. Yo recuerdo en mis clases de amparo y en donde escucho cursos, conferencias sobre el juicio de amparo, se nos ha dicho e insistido, ¿verdad?, que su objeto es, bueno, ahora, evitar violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, el juicio de amparo no está diseñado para corregir o enmendar errores de legalidad. Las resoluciones que dicta el juez común en este sistema oral, y hasta incluso en los de cuantía menor, terminan en amparo. ¿Y con qué nos encontramos? Con tribunales colegiados que no asumen jurisdicción. ¿Sí? Te hacen un reenvío. En el mayor de los casos, o en la mayor de las veces, te fijan parámetros. Te hacen una sentencia de 200 hojas en su engrose, ¿verdad? Y en 5 líneas resuelven el agravio. Y te dan con plenitud de jurisdicción, resuélvelo tú. Dices, wow, ¿no? ¿Qué resuelvo? Es que hubo exceso en la valoración de la prueba. ¿En qué sentido? Asume jurisdicción, ¿no? O sea, se convierten ellos en órganos revisores. Los que mejor, pues sí te dan todo el lineamiento. Ah, mira, aquí te equivocaste, aquí hubo esto debió de haberse valorado así. Pero entonces te encuentras también excesos valorativos de parte de ellos, ¿no? Yo tuve un asunto donde una objeción de pago de cheques. 4 veces promovieron las partes amparo. En una, el colegiado dijo que no había que admitir la prueba pericial, en la otra dijo que sí había que admitir la prueba pericial, en la siguiente dijo que la prueba, primero dijo que no había que admitir la prueba pericial porque solo había que hacerse el cotejo. Y luego se fue a la otra parte, la amparo dijo, no, sí, había que admitir la prueba pericial porque era una falsificación.
Y luego regresó y dijo, no, es que lo que atiende al 194 es que es una notoria diferencia de firmas, pero sí tienes que valorar la pericial, ¿no? El último amparo no me acuerdo cuál era el camino, ¿no? O sea, un asunto que cayó con distinto ponente. Ya te decía, o sea, el oral familiar sí tiene su sistema de recursos ordinarios, pero es por catálogo. El civil se le critica porque es que no tiene sistema de recursos. Pues el mercantil igual no tiene sistema de recursos. Al mercantil se le hizo un parche. En el 1390, cuando dice que, ¿verdad?, el juez podrá regularizar el procedimiento con el objeto de, ¿no?, si evidencia alguna nulidad. En el oral también hay recursos. ¿Qué recursos son los que comúnmente promovemos en sistema escrito? Aclaración, regularización, revocación, apelación, denegada apelación, queja. Inadmisión de la demanda, nos vamos en queja, ¿no? Bueno, acá nos vamos en amparo, ¿no? Apelación. La apelación, hay un catálogo, en el 692 Quater tiene su catálogo de cuáles son de tramitación inmediata y de cuáles son de tramitación conjunta con la definitiva. Nosotros esperamos todas las violaciones procesales hasta la sentencia definitiva y entonces le impugnamos todo, se supone que lo impugnamos, ¿verdad?, en ese momento procesal, igual vía amparo. Luego, 272G, ¿no? Me dice, se puede regularizar el juicio en audiencia. Pues también acá lo podemos hacer. Nada más que acá nosotros lo vamos a hacer a través del principio de contradicción. El principio de contradicción funciona de manera horizontal, ¿verdad?, para la posición que guarda el actor y la posición que guarda el demandado y entre ellos estén discutiendo, y también es vertical. A través del principio de contradicción, el actor puede cuestionar la determinación del juez y a través del principio de contradicción, el demandado puede cuestionar la determinación del juez. Hay que saberlo usar. Y yo diría que hay que saber usar el 81, el 84 y el 272G del civil, ¿sí? Ese artículo 81 que me dice, cuando el tribunal fue omiso, promueve o de oficio 3 días y en lo que fuiste omiso, ahora sea abundante, ¿no? Esa es una forma de regular el acto procesal a través de contradicción. Su señoría fue omiso en relación con el pronunciamiento de tal prueba. Su señoría fue omiso en cuanto a la inadmisión de tal petición. 84. Me pide aclaración, congruencia y exhaustividad. Igual. Su señoría, en relación con lo que resolvió en la etapa de depuración de procedimiento, esta parte no guarda conformidad, tomando en consideración que usted no fue claro por aquel, cuya aspecto. En términos del artículo 84 del Código de Procedimientos Civiles. Yo, juez, me di cuenta, para no provocar nulidades, en términos del 84, que aplica de manera supletoria en el juicio oral, procedo a aclarar. Me dice el 84, no revoques. En el sistema escrito tampoco puedo yo revocar mis propias determinaciones, aunque existe el recurso de revocación, que el objeto es eso, que tú solito te revoques. Pero el 95% de las veces no te revocas, dices, no, pues hay que sostener el acto, ¿no? Pero bueno, porque hay una regla de derecho escrito que te dice no te revoques o no te puedes revocar. Y tú en el recurso de revocación eres tu mismo revisor. La intención del sistema de recursos es que uno diverso te revise, ¿no? La revisión debería de ser para los actos que comete el secretario, pero bien dices tú, es que la ley dice que el que hace el proyecto es el secretario y el que lo dicta es el juez. Bueno, pues en la realidad muchas veces puede suceder otra cuestión, ¿no?
realmente tú apruebas el proyecto con el secretario, porque bueno, confías en su capacidad, confías en su aptitud, porque ya te pusiste de acuerdo, ¿verdad?, en los criterios que vas a manejar, porque a veces comentan el asunto por adelantado y les, oye, mira, pues resuélvelo, sí, lo discutes, lo platicas y llegas a un acuerdo, ¿no?, de cómo resolver el asunto. Lo cual me parece un atino en la ley laboral, ¿no?, que el recurso de reconsideración se promueve por los actos del secretario instructor. El secretario instructor es el que va a llevar toda la etapa postulatoria. Yo he sostenido desde hace algún tiempo que en el juicio oral quien debería de tramitar la etapa postulatoria debe de ser el secretario y el juez dedicarse en las audiencias y dedicarse a resolver, como lo tiene diseñado el oral laboral, ¿no? Pero bueno, eso es algo con lo que también me voy a estar peleando durante muchos años. ¿Sí me explico? Entonces, al 1390 bis se le introdujo el principio de saneamiento procesal. Y cuando yo utilizo en el oral civil 81, 84, 272G, estoy utilizando el principio de saneamiento procesal también. ¿Sí? Y a través del principio de saneamiento procesal, conjuntamente con el de contradicción, las partes se pueden oponer a las determinaciones del juez. Entonces sí puedo recurrir, ¿no? Me puedo oponer. Es decir, el espíritu de la convención hay que interpretarlo en dos sentidos. Mi derecho de oposición a la determinación que adopta el órgano judicial en el momento que se pronuncia, ¿sí?, y mi derecho a revisión de esa decisión por parte de otro tribunal distinto. Entonces, el juicio oral, aunque dice, se adolece del principio de impugnabilidad, lo que está sacando del sistema no es mi derecho de oposición o de contradicción a las determinaciones del órgano judicial. Entiéndase 81, 84, 272G. Incluso hasta 684, ¿no? Revocación. Pero lo único que yo no le voy a decir al juez es, su señoría, en este momento le interpongo el recurso de revocación, haciendo valer los siguientes agravios. No, su señoría, ¿no? Le solicito revoque su determinación, la calificación de la posición cumple con el criterio, ¿verdad?, del artículo 1009, porque el 1009 dice que se debe relacionar, debe referirse la pregunta con el hecho. Y usted la desechó porque yo formulé en el interrogatorio dos preguntas. Entonces no cumple su criterio de desechamiento con el artículo 1009, fracción primera o fracción segunda del Código de Procedimiento. ¿Qué va a decir el juez? Bueno, efectivamente, para no provocar una nulidad, ¿sí?, proceda a responder la pregunta. ¿Qué hizo? Revocó. Entonces, sí estoy utilizando en realidad también mi 684 dentro del procedimiento. En esa confección que tiene el recurso de revocación, porque el recurso de revocación en nuestro sistema es que el juez se autorrevise y concluya si sostiene o no sostiene su acto. Pero además también los abogados tienen herramientas bien bonitas durante todo el procedimiento, que es el incidente de nulidad de actuaciones. Incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el procedimiento. El juez se equivocó en la postulatoria. Hazle valer un incidente de nulidad por defectos en el procedimiento, tomando en consideración que solo me concedió 5 días para contestar la demanda, cuando la ley dice que son 9. Va a proceder el incidente. ¿Sí? O sea, el juez no va a decir, no, pues no, yo sostengo que es improcedente el incidente porque estuvo bien que te diera 5 días. No, sí, legal, completamente. Va a resultar procedente el incidente. La consecuencia va a ser que se reponga el emplazamiento o que se reponga el plazo para la contestación de la demanda. El juez se equivocó por alguna cuestión en la etapa de hechos no controvertidos o acuerdos probatorios también. La ley dice, haz valer el incidente de nulidad en esta audiencia o en la siguiente. Si no lo haces valer, precluye tu derecho de oponerte.
Te estás oponiendo a través de un mecanismo eficiente, un mecanismo eficaz, ¿sí? Un mecanismo además de oposición inmediata y no de tramitología por parte de un segundo revisor, que sí lo conservamos, pero en el procedimiento tradicional es lo mismo. El juez dicta su sentencia definitiva, acaba en la sala, y la otra parte, o al que no le favorece, acaba en amparo, y al que no le gustó, acaba en revisión. Entonces aquí nos estamos ahorrando nada más el trámite de la sala, porque ya te decía, los colegiados ahora están adoptando la misma actitud de las salas, no asumen jurisdicción y te dicen, con plenitud resuelve tú. Entonces, por eso digo, o sea, sí es muy bueno que no haya sistema de recursos. Lo que más bien tenemos que aprender es a utilizar el 81, el 84, el 272G y el 684. ¿Qué no vamos a tener? Apelación. ¿Qué no vamos a tener? Denegada apelación. ¿Qué no vamos a tener? Queja. No hay queja porque no hay apelación. Y no hay queja porque aunque el juez te desecha, tienes la oportunidad de interponer la demanda de garantías. Lo que le sacas es todo ese sistema, ¿verdad? Que entorpece, que provoca, como bien lo decías, David, chicanas, y te entorpece el procedimiento. Y además la gran ventaja que tiene el sistema oral es que te dice, promueve el incidente de nulidad, eso no te suspende las audiencias. Lo que sí sucede en el sistema escrito. Tú llegas a tu audiencia de juicio, ¿verdad? Y 2 minutos antes, bien chucha, la parte contraria te presenta un incidente de nulidad. ¿Para qué? Para que no se celebre la audiencia. Porque, ¿qué te dice el secretario? Es que hay un incidente. Hasta que se resuelve el incidente, seguimos con la audiencia. Aquí le quitamos eso. ¿Quieres hacer valer un incidente? Hazlo valer de forma oral. La contraria te lo va a contestar y en ese momento el juez te lo tiene que resolver. Bueno, no te lo resuelve. La ley dice que en 3 días te lo puede resolver. O te dice que, ¿verdad? En una audiencia incidental, si es necesario, te lo va a resolver. Pero me parece que le imprime dinamismo el quitarle el sistema de recursos. Cuando tuve la oportunidad de participar en la formación de la norma del proceso oral familiar, me acuerdo que la comisión de magistrados a mí me preguntaban, ¿qué es mejor? ¿Con recursos o sin recursos? ¿Cómo funciona el sistema oral? Esta explicación que ahora te doy, o que les comparto, se las expuse y les dije, pero a mi parecer, el mejor sistema que pueda adoptar la materia familiar es el sistema de apelación por catálogo. Determinados actos sí son necesarios por la trascendencia de los derechos, sobre todo pensar en los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Y algún grupo vulnerable que se presente en materia familiar. Dije, es mejor que existan determinados actos procesales que sí sean materia de revisión de una sala. Cites el caso de las medidas precautorias. ¿Por qué? Porque digamos que el juez va a sostener sus determinaciones, va a evitar revocar en la mayor medida posible, a menos de que así descaradamente te digan, oye, mira, estás violando este artículo, pues te vas a echar para atrás, ¿no? Pero si no vas a sostener tu legalidad del acto. Entonces, en materia familiar sí era merecedor de crear un catálogo robusto, un poco más amplio de qué asuntos merecen apelación, pero no por estar pensando que van a desaparecer las salas familiares, ¿no? Yo, por ejemplo, por el contrario, yo digo, la justicia federal debería de tener colegiados especializados en materia familiar, pero no los tiene. Bueno, o sea, jueces civiles o con un corte civil están resolviendo asuntos familiares y me parece que la materia familiar debería tener un tacto diferente, pero bueno, esa es otra historia, como diría mi abuelita. A lo que voy es, o sea, qué bueno que no hay sistema de recursos,
pero la ley también les da la oportunidad, a lo mejor con esta pequeña explicación que ahora les comentaba, de sí poder activar mecanismos internos para sanear el juicio de manera oficiosa o a través de la intervención de alguna de las partes. Creo que me excedí. Cálleme, Jessica, por favor. No, no se preocupe. Muy valiosa su participación y sus aportaciones, doctor Enrique. Su réplica, doctor David Aboites. Sí, claro. Pues mira, se me hace muy interesante lo que comentas, Enrique, y por eso yo no comparto, porque primero, no tenemos especialización como bien efectiva, y eso hablando de la Ciudad de México, sí hay especialización en civil, colegiados en materia civil, pero en materia familiar no. Pero si te vas a un estado, uf, o sea, es peor, porque ahí nada más son colegiados, y son en agrario, civil, mercantil, pena, o sea, creo que habría más problemas. Si de por sí así, no revisé estadísticas, pero imagino que los colegiados han de estar hasta el full de trabajo. Entonces, eso a mí me preocupa un poquito, y sobre todo porque de repente te das cuenta de este tipo de situaciones cuando resuelven, pues bueno, se olvidan de la oralidad, 200, 300 hojas ahí en la sentencia, y finalmente te lo regresan porque no le entran al torito, ¿no? Y entonces pues te regresan con el mismo que te dio el palazo. Pero el regresarte es, tal vez como tú dices, vuelven a subsanar, vuelven a dictar otra resolución y otra vez irnos a amparo, ¿no? Porque ya es una nueva resolución que ya quedó superada por la que te concedió tal vez el amparo, y ahora resulta que otra vez, porque no entró a fondo, ¿no? Entró a cuestiones procesales y por eso repuso procedimiento o dio lineamientos que no se están cumpliendo, y entonces como no asumen jurisdicción, pues no queda rebasada, como sí queda en apelación, que al dictar una sentencia, pues esta queda en lugar de la otra, ¿no? Entonces ahí también sería bueno revisar la eficacia de la apelación con cifras, qué tanto revocan, qué tanto no. Pero yo creo que no se trata de eliminar por eliminar, ni tampoco decir que ya vamos a quitar la chamba a los magistrados, ¿no? No, pues al contrario, ¿no? Es gente experta, gente que tiene años desarrollándose y que afortunadamente, bueno, dicta unas buenas resoluciones que yo creo también la carga de trabajo que podemos esperar sería diferente. Sobre todo yo creo, a mí lo que me preocupa son los tiempos. Yo por lo general siempre he confiado muchísimo en el amparo. También a nivel de fuero común encuentras buena justicia, pero la verdad es que en los 20 años que llevo litigando he encontrado mejor justicia en la justicia federal, aunque tardía, y ahorita más. Antes incluso la pandemia eran 6 meses tranquilamente el trámite, ya sea indirecto o directo. Ahorita está peor, pero bueno, entendemos la cuestión de salud. Sin embargo, creo que eso que mencionabas tú es muy importante, porque esa plenitud de jurisdicción que les dan es regresar, y muy pocas veces, creo yo, si no tienes un buen lineamiento, como decías, si no te fijan bien los parámetros, pues no lo vas a volver a superar. El juez va a cambiar 2, 3 palabras, le va a cambiar de fecha a la resolución, y bueno, otra vez otro amparo, otros 6 meses, y bueno, pues ya entonces, ¿cuánto se te fue? No creo que ahí tendríamos un grave problema. Respecto a lo que comentabas del catálogo en materia familiar, creo que es un problema. Hay algunos estados que sí tienen código de procedimientos familiares, como Hidalgo y algunos otros. Aquí no, aquí, bueno, desde que se creó el código, ya tenemos bastantes años. De hecho, el proyecto que viene, las iniciativas, recordemos que ya también por ahí en septiembre del 2017, si no mal recuerdo, 15 de septiembre del 2017 se aprobó ya la reforma constitucional al 73, donde faculta en su fracción 30 de poder legislar un código de procedimientos civiles y familiares, es decir, no los separa, los vuelve a dejar conjuntos, ¿no? Por ejemplo, en materia familiar vemos que hay un catálogo. En materia penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales sí señaló, y me llamó ahorita la atención tu catálogo que dices para materia familiar, porque aquí sí ya es muy concreto, es decir, a ver, apelación, procede contra actos de control, contra actos del juez de control, y te dice tal, se acabó. Ajá, para que no vengas a interponer cosas que no, y se vaya a la sala y no pase el filtro, incluso ya le deja el derecho a la sala de admitir o no
es ahora quien se pronuncia la sala, ya no es el órgano jurisdiccional, nada más lo recibe y lo canaliza a la sala, y la sala pues te lo recibe, te da el palazo, ¿no? Pero a mí se me hace muy interesante porque también tiene los actos contra el Tribunal de Enjuiciamiento, que es otra autoridad que tenemos en materia penal, y también te señala cuáles son esos actos, ¿no? Para que no vengas a impugnar todo y, como decimos, tenemos recursitis, ¿no? Y todo queremos estarlo impugnando, y no creo que lo que decía hace ratito de juego limpio, debemos de cambiar esa mentalidad y utilizar tipos de recursos. Yo no creo, y mi posición no es sostener de que deben de quedarse los recursos ordinarios en materia oral civil, porque es costumbre en todas las materias, ¿no? Si revisamos, casi en todas las materias tenemos, ahorita ya dabas tú algunos ejemplos, incluso hay unos que les denominamos los innominados, ¿no? Recursos innominados que no vienen textualmente, pero sí están como los que tú expusiste dentro de la misma ley y que se desprenden, y que tal vez de forma supletoria, como también lo señalabas, hay un artículo que nos remite que todo lo que no se oponga, pues se puede aplicar, ¿no? Ya señalabas tú la regularización y algunos otros que son muy interesantes plantearlos, si bien no es ponerlos, te interpongo en ese momento con fundamento tal, el artículo, la queja o eso, tenemos esa posibilidad, no está nulificada, pero creo que, como dicen, a nosotros nos rige la taxatividad, y créeme, de verdad, mi posición no es porque, bueno, pues si lo tiene el Código Penal o si lo tiene tal, pues debe de ser respetado, ¿no? No, creo que también esto nos da a nosotros un poquito más de acceso a la justicia muy pronta. No creo que empodere, esto yo no estoy hablando, al contrario, creo que empodera en un momento dado al juez, porque pues, lógicamente ahí si ya tomó una decisión, ya no le vas a ganar, ya tomó su decisión, y aunque tengas la razón, pues vas a tener que respetarla, ¿no? No vas a poderte poner ahí a lloriquear ni gritar, porque sabemos que no se trata de hacer circo, porque pues para eso nos pintamos mucho solos, ¿no? Sino realmente pelear con conocimiento jurídico, con conocimiento, tú has expuesto la teoría del caso, hacia dónde voy, qué traigo para probar, qué traigo para plantear un incidente de nulidad, qué traigo para ganar mi juicio, ¿no? Con razón, con sesos, no con otra cosa, y realmente no con artimañas. Hablas tú, por ejemplo, también de saneamiento procesal. Yo no creo que el saneamiento procesal sea lo mismo que los recursos, ¿eh? O sea, efectivamente son actuaciones que se pueden corregir, pero de repente, a mí me da gusto cuando de repente le planteas al juez, oye, regulariza porque se te olvidó esto. Ay, sí, incluso ahí te sacan que fue un lapsus calamis, ¿no? Y de repente dicen, no, pues es que fue un momento que no era correcto, ¿no? Pero, y te lo componen, y eso es bueno por el bien del expediente, por el bien de la justicia, y no llegar o esperarte a tener que estar interponiendo incidentes de nulidad que muchas de las ocasiones, pues también ahí vemos situaciones de retraso en actividades, ¿no? Creo que, por ejemplo, entendemos la posición que dices en la revocación, es muy difícil, y ya das un porcentaje, el 95%, que de repente, pues es como decirle al papá, el que da los permisos, y si te portas bien en casa, pues es el papá, y de repente le dice a la mamá, oye, dame permiso, no, ve con el papá, pero ya sabes tú el resultado que te va a dar, ya no hay cambio, ¿no? Ya no hay vuelta de hoja, y pues dices, bueno, finalmente pues lo voy a hacer, aunque ya sé que me va a decir, no, porque no he cumplido con ciertos requisitos, ¿no? Creo que es importante el que nosotros podamos tener este tipo de recursos. Y quiero referirme por último, mi estimado, a esta progresividad de derechos humanos. Creo que es importante irla actualizando, irla trabajando precisamente porque considero que es la fórmula más eficaz para maximizar o ampliar el nivel de protección, para que no nada más sea instancial o biinstancial o unisubstancial en el caso de la revocación, porque ahora estaba revisando yo creo que esto se complementa con el artículo 17 constitucional, que da un acceso a una justicia pronta y expedita, ¿no? Que es lo que la gente está buscando. Revisé los proyectos
que vienen del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Hay un proyecto de decreto por parte de legisladoras del PAN, y ahí pues contempla los recursos, la revocación, apelación y denegada apelación. Apenas revisé también con ATRIP, mencionan que apenas el 8 de enero tuvieron su primera reunión, que es la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y ahí también presentan un proyecto de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y en dicho proyecto, que fue presentado por el magistrado presidente de la CONATRIP, el magistrado doctor Rafael Guerra Álvarez, que actualmente ocupa la presidencia, también en ese proyecto vienen contemplados estos recursos. Es decir, si entendemos que esto se vaya a pasar una u otro proyecto, que son los que hay ahorita, pues se va a regresar, y yo creo que no es un retroceso de ponerle a la cuestión oral civil otra vez recursos, ¿no? Porque lógicamente, pues este Código Nacional, su idea es bañar a todo lo que implica civil y familiar a nivel nacional, pues las reglas, ¿no? Y estos dos códigos traen ese nuevo. Yo no creo que es un retroceso, creo que es una progresividad, porque sí trae ya más claridad de su tramitación y sustanciación, y entonces esto lógicamente creo redundaría en una buena libertad de la configuración legislativa que la propia Constitución le da al legislador federal, ¿no? Esos mínimos, porque recordemos que la Constitución fija parámetros mínimos y máximos, y el mismo legislador federal los puede maximizar en otras leyes, ¿no? Como en este caso pudiera ser el Código Nacional, aunque de procedimientos civiles y familiares, aunque en el artículo 23 constitucional nada más habla de materia penal y que se tiene derecho a tener máximo 3 instancias, pero esto de ninguna manera limita a que en otras materias pueda también existir la distancial, como normalmente ocurre en otras materias, ¿no? Pues ese sería mi comentario. Su réplica, doctor Enrique. Haría una última muy chiquita, Jessica. A lo mejor si alguien quiera pues participar también. A mí me gustaría o me hubiera gustado que si hubiera un proyecto, en alguna ocasión a legisladores del PAN, ya hace algunos años, y también del PRI, les hice el comentario que cuando se presentaron estos anteproyectos, venían muy cargados, muy penalizados, ¿sí? Vienen muchas reglas del sistema penal que no valdría la pena introducirse al sistema civil, porque lo único que van a ocasionar es retraso. En algún foro yo hacía el comentario de, ok, en materia penal un documento se acredita a través de una persona, ¿no? Y la persona también se tiene que acreditar, y estas mismas reglas se introdujeron en esos anteproyectos. Y o sea, se imaginan cuando a nosotros nos tocan, ¿verdad?, 15 cajas de documentos, que esas 15 cajas se ofrecen como pruebas. ¿Cuántos días me voy a llevar desahogando esas pruebas? Porque se tienen que desahogar a través de un testigo. Había dúplicas, había réplicas, podía hacer yo una exposición hasta de 1 hora explicando un documento, ¿no? Sería muy bueno que se pensara en tener un Código Nacional de Procedimientos Civiles y un Código Familiar de Procedimientos Familiares. Darle independencia a la materia familiar, que es muy robusta. O sea, en la Ciudad de México es altamente robusta la litigiosidad, y en los estados también. Concentrar el esfuerzo de 32 estados, pensando en la idiosincrasia de todos los estados, yo creo que hay que mirar la experiencia que se ha tenido en oralidad en un estado que tiene la carga de trabajo de Uruguay, de Argentina, de Bolivia, o sea, de 4 países. La Ciudad de México sostiene la litigiosidad de 4 países.
y de por lo menos, no acuerdo si eran 11 o 13 estados del país, nosotros sostenemos la litigiosidad y ha funcionado muy bien la oralidad como está ahora. Yo no sé hasta dónde pudiera ser más el miedo, ¿verdad? Al perder las alas. Y yo sí soy partícipe, y lo he dicho públicamente en muchos lugares, yo sí soy partícipe de la idea de que si va a haber salas, las salas sean integradas por miembros de carrera judicial y no sean integradas por políticos. Una cosa es que venga un emérito, ¿verdad? Un doctrinario, un profesor, un académico con una trayectoria reconocida en la academia, a incorporarse a esos, pues a esos estándares del Poder Judicial. Otra cosa es que el Poder Judicial se convierta en refugio de políticos. Como ya no encontré nada, pues, mira, pues me la ofrecen de magistrado, pues me voy para allá. Para resolver hay que tener experiencia. Comentabas tú hace un ratito, es mejor la justicia federal. No, yo trabajé también yo me formé he pasado por todas las instancias, vamos, ¿no? Cuantía menor, primera instancia, apelación, juzgado de distrito, colegiados, mixtos. Y la verdad, para mí, la materia gris está aquí en el foro común. Aquí es donde se plantea, ¿verdad? La pelea de las partes, aquí es donde el contrario pugna, aquí es donde el juez se da cuenta del conflicto, es el que tiene en sus manos que resolver todo el conflicto, ¿no? En apelación resolvemos un pedacito. A nivel federal, pues el pedacito del pedacito. Y aún así, ¿verdad? Nos aventamos medio año, dices tú, que es lo que te ha pasado. Ya a nosotros nos dan término, ¿no? O sea, en realidad la sentencia la dictas, pero de ahorita para allá, ¿no? Y cuando viene el cumplimiento, pues bueno, 3 días. Algunos te dicen 10 días, algunos te dicen 30 días, los menos, ¿no? Entonces, 3 días tienes que cumplir. Pues, te aventaste año y medio resolviendo tú el asunto, ¿no? Y además no me das lineamiento, sino me dices, pues vuélvelo a analizar tú, ¿no? Después de año y medio. Esos son excesos, también, ¿no? O sea, resuélvelo tú también, ¿no? O sea, después de año y medio, si me lo vas a mandar, pues a ver qué haces tú, pero bueno, eso ya se parece más como a lágrimas y sonrisas. No sé si haya alguien, Jessica, que por ahí quisiera hacernos alguna pregunta, algún comentario. Claro que sí, doctor Enrique. Muchas gracias por su participación. Nos preguntan en redes sociales, ¿hay apelación en providencias precautorias en los juzgados orales civiles? Sí, sí hay apelación. Es procedente el recurso de apelación. La providencia precautoria no se tramita en oralidad, la providencia precautoria se tramita con sus reglas. Sigue sus propias reglas, conserva su propia naturaleza. Lo único que nosotros somos ahora competentes para conocer es la providencia precautoria. ¿Sí? Ya sea revocación, si no supera el monto de la apelación, si supera el monto de la apelación, apelación. ¿Sí? También hay otra pregunta aquí. ¿El uso de recursos ordinarios se vería como una forma de chicanear el asunto? Pues, litigante, a ver qué opinas, David. Sí, claro, claro, totalmente de acuerdo, porque muchas veces, por ejemplo, no sé, quieren ejecutar incluso una sentencia, hacer más largo el trámite, y pues nada más para alargar lo que es lo normal, ¿no? Pero yo mencionaba hace ratito el juego limpio. Si entendemos que debemos nosotros de participar, primero, poner los pies en la tierra, a nuestro cliente en dónde estamos, qué tenemos para realmente hacer una defensa y hablar con claridad, ¿no? Porque de repente, pues les bajamos la luna y las estrellas cuando sabemos que jurídicamente no vamos a poder lograrlo.
no tenemos pruebas, no es que no tengamos tal vez la razón, sino que no se hicieron bien las cosas y de repente, bueno, pues vemos que no, pues a lo mejor podemos hacer en el amparo, en la apelación o en un recurso y entonces empezamos a justificar, es que el juez no quiso, es que esto, es que lo otro, o sea, realmente hay asuntos que no te dan para hacer algo, una defensa jurídica, ¿no? Por eso yo señalaba lo que bien ha expuesto por acá el estimado amigo Enrique en algunas ocasiones sobre la teoría del caso, ¿no? Que es muy, muy importante el que nosotros podamos establecer con qué contamos para realmente pues hacer una postulación en esta materia civil oral. Bien. ¿Alguna más? No, hasta el momento son todas las preguntas, doctor. Ok, pues mi estimado, de verdad, muy interesante el tema, ahí lo dejamos de reflexión, entendemos pues las posturas, tal vez como yo lo planteo, pues es del lado del litigante, pero creo que podemos compaginar en que esto salga pues a flote, tengamos, y la última que comentamos, yo creo que es fundamental el hacer un código familiar de procedimientos y un código civil de procedimientos, separarlos, porque no es como pareciera, y si revisamos los artículos de uno y otro, primero revisar pues que el código que tenemos el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues es de 1943, ya va a cumplir 75 años, ¿no? Que no se ha actualizado de forma correcta, no se ha puesto al día con estos medios tecnológicos, toda la tecnología que estamos teniendo para efectos de notificaciones, todo eso, pero creo que es fundamental el que podamos separar. Y lógicamente entiendo también la situación de esa línea de fuego, que los primeritos que están ahí son ustedes como jueces, porque efectivamente, como lo comentas, pues son los primeros que tienen contacto, que se están recibiendo por el principio de mediación toda la información que las partes les llevamos, y que bueno, precisamente no es lo mismo por revisarlo ya con calmita en tu casa, o que te lo revise tu proyectista y pues mire, yo vi esto, vi lo otro, a que estés ahí en la línea de fuego con el cansancio, con el planteamiento de las partes, el enojo o la buena visión de las partes, pues tienes que estar resolviendo con todo lo que vota ahí y como digo, a bote pronto, porque es resolver ahorita, ¿no? No es de aquí a mañana, tengo 5 días, te lo resuelvo ahorita, ¿no? Lo que se me plantee. Entonces creo que es muy interesante el que podamos fructificar ese tipo de juicios. Pues sí, esperemos entonces seguir con estas actividades. Oye, y yo voy a promocionar, que no se les olvide, que vayan a plática en la Semana Jurídica que está organizada el Colegio de Jueces también en la Ciudad de México, ahí en Twitter nos encuentran, en Facebook también, y pues también los esperamos por allá con esas actividades. Sí, el día de hoy interesante, el día de hoy y mañana jueces penales están por allá, el maestro Cristian Bernal Porras, el maestro Júpiter, están por allá desde 5 a 6 de la tarde, ¿verdad? De 5 a 6 de la Sí, tarde. busquen, sí, de verdad es muy interesante, y bueno, el proyecto también que traemos es estar trabajando en materias civiles, familiares, mercantiles, de todo tipo, pues para llevarles un poquito de compartir estas experiencias. Pues Enrique, muchísimas gracias, de verdad, buena tarde. Muchas gracias a ti, David, y también abogada Jessica, muchas gracias, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy también, muchas gracias. Bonita tarde. Bonita tarde, doctor. Luego.